tardes, agradecerles a todos por haber venido, agradecer la presencia del ministro vocero, de nuestro intendente y también de la Seremi de Salud Metropolitana. Estamos acá, atrás nuestro está una de las centrales de la Dirección de Seguridad del 1402, porque dados los anuncios de ayer en los cambios en las medidas del plan paso a paso, que nos llena también de alegría el poder avanzar en mayores libertades, pero que también nos exige tener mayores responsabilidades individuales y dentro de la comunidad, el trabajo que ha hecho el 1402 a través de nuestros inspectores y a través del trabajo coordinado con los vecinos, nos ha permitido que durante el 2021 hayamos podido cursar más de 627 sumarios sanitarios por vecinos que no están cumpliendo las normas sanitarias. En ese sentido, queremos seguir haciéndole la invitación a los vecinos en dos ejes. Lo principal acá es la responsabilidad individual y que nos vacunemos. Ustedes saben que el vacunatorio en Las Condes está abierto, disponible para ustedes y hemos tenido una muy buena campaña y tenemos que seguir así con los futuros grupos objetivos. Y el segundo es invitarlos a que nos acompañen también en la fiscalización, que sigan llamando al 1402 y que incluso visiten la página web de la municipalidad, lascondes.cl, porque hemos habilitado una videollamada para que ustedes puedan también a través de las cámaras de sus dispositivos mostrarnos aquellas acciones que pudieran no estar cumpliendo con las medidas sanitarias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Alcaldesa, muchas gracias por permitirnos hacer esta actividad acá. Saludar, por supuesto, a la Seremi de Salud y a nuestro intendente. Para mí, además, es un honor y un orgullo estar aquí en mi primera actividad con la alcaldesa de Las Condes, a quien conozco hace mucho tiempo. Es una mujer extraordinaria, con un liderazgo notable, igual que con Paula Labra, que ha sido una Seremi de Salud extraordinaria. Así que estar aquí con dos mujeres bacanas, la verdad es que también es un orgullo y un honor para mí. El día de ayer nos hicimos presentación del nuevo plan paso a paso y hay algunos aprendizajes que hicimos durante este periodo. El primero de ellos es que llevamos más de 15 meses de pandemia y sabemos lo que ha significado para millones de personas en sus aspectos socioemocionales, en sus aspectos de salud mental, en sus aspectos económicos y lamentablemente también en sus aspectos sanitarios para algunas personas y familias que han tenido que lamentar el que alguno de sus cercanos haya tenido que partir. Y por lo mismo la situación del paso a paso cuando se origina inicialmente es distinta a la de hoy. Entre otras cosas porque ya tenemos más de 12 millones y medio de personas vacunadas con al menos una dosis y más de 10 millones de personas que han terminado su ciclo de vacunación. Y otro proceso que fue clave fue la conversación y diálogo que hicimos con la sociedad civil. Primero con más de 140 gremios y personas, en donde una de las ventajas que ocurrió acá es que habían gremios que se miraban en su propia mirada. Es decir, ejemplo, a mí me tocó estar en la misma mesa con un representante del Colegio Médico, de hecho con su presidente subrogante, con una persona que trabajaba como organillero y representaba a los organilleros también de una región, a otro que trabajaba en un centro de larga estadía para adultos mayores, a otro que tenía que ver con colegios, otro que tenía que ver con transportistas, una médico pediatra, es decir, salieron desde sus propias miradas para compartir también con los otros. Y eso es parte del aprendizaje que hemos hecho durante este tiempo. De ahí algunas bases esenciales de este nuevo plan paso a paso. El primero es atender a la realidad regional. Y entonces hay un toque de queda diferenciado, así como también ciertas medidas que son distintas dependiendo de lo que ocurre en cada una de las zonas geográficas. No es lo mismo el atender para un restaurante en una terraza en la región de Tarapacá que hacerlo en la región de Magallanes. Segundo, con respecto al toque de queda, la regla es que una región, y no comuna, sino que una región, puede tener un toque de queda diferenciado, más breve, es decir, de 12 a 5 de la mañana en vez de 10 a 5 de la mañana, si es que cumple con dos condiciones simultáneas. La primera de ellas es tener el 80% de su población adulta vacunada con sus dos dosis y que hayan pasado los 14 días, es decir, que estén en su ciclo completo de vacunación. Y la segunda, que tengan una incidencia, es decir, casos por 100.000 menor a 150. Si hoy día se aplicara esto, todas las reglas que nosotros presentamos el día de ayer comienzan a regir a partir del próximo jueves a las 5 a.m., pero si lo aplicáramos hoy día y por tanto también el próximo jueves, son solo dos regiones las que podrían inmediatamente tener este diferenciado, que es la región de Ñuble y la región de Magallanes. Esperamos que en los próximos días más regiones puedan hacerlo. Sabemos que probablemente así sea porque había algunas que les faltaba llegar hasta ese 80% y entonces vamos a tener alrededor de, en un par de semanas más, la mitad del país con este toque de queda diferenciado. Luego también hay diferencias, y ustedes lo han visto, en aforos.
Pero ¿en qué tipo de aforos? En aquellas actividades que son de menor riesgo. Por ello es que se hace esta diferencia entre eventos que son al aire libre o que son en lugares cerrados, algunos que son con interacción, y sobre todo cuando uno habla de con interacción implica que una persona se saca la mascarilla. Obviamente eso aumenta el riesgo y por tanto los aforos son más bajos. Y una diferencia grande entre aquellas personas que han completado su vacunación versus aquellos que no. ¿Por qué? Porque representan un menor riesgo para sí mismos y un menor riesgo para las demás personas. Y solo para terminar, esto no puede significar en ningún caso que nosotros bajemos la guardia, porque el COVID no ha terminado, porque tenemos variantes y probablemente van a venir más variantes también. Y por eso es que tenemos que seguir con nuestros elementos de protección personal, con la mascarilla, con el lavado frecuente de manos, con el distanciamiento y hacer caso a las instrucciones que se hacen por parte de la autoridad sanitaria. La Seremi de Salud que está aquí con nosotros cuando dice que no hayan fiestas clandestinas no es porque sea mala onda, no es porque nosotros no queramos ir a una fiesta, no, es porque no corresponde en este minuto. Y lamentablemente tenemos algunas personas, jóvenes sobre todo, que piensan quizás solo en sí y dicen, oye, a mí no me va a pasar nada, entonces no me vacuno y entonces voy a una fiesta y da lo mismo. Es exactamente lo contrario. La mayor parte de los contagios hoy día se produce de manera intradomiciliaria y entre ellos los más graves son aquellas que están en esas mismas fiestas clandestinas, porque se relajan las medidas, se sacan las mascarillas y una serie de otras cosas, actividades y conductas que son de riesgo. Entonces son dos cosas al mismo tiempo. Primero, pedirle a todas aquellas personas que están rezagadas, sobre todo aquellas personas más jóvenes que no se han vacunado, que lo hagan. Y que lo hagan no solamente por ustedes, sino que también lo hagan por las demás personas. Y en segundo lugar, que no se realicen esas fiestas clandestinas. El toque de queda ha ayudado a que disminuyan, pero al final lo clave es que esta mayor apertura, que es necesaria por una cuestión socioemocional, de salud mental, de nuestros niños, niñas, adolescentes, de también algunos gremios que han sido muy golpeados. Necesitamos recuperar los trabajos como un imperativo ético después de los resultados que vimos por parte de CACEN. Esta mayor libertad implica una mayor responsabilidad, individual por supuesto, pero también colectiva. Y aquí hay un equipo de fiscalización, la Municipalidad de Las Condes nos ha mostrado cómo ellos sí son capaces de poder prever alguna de estas situaciones y eso es lo que queremos hacer y seguir haciendo. Es decir, que tengamos un propósito común, ese propósito común es que salgamos bien y juntos de la pandemia y nosotros como gobierno vamos a seguir trabajando hasta el último día en aquello. Intendente. Muchas gracias, ministro. Como región metropolitana, la verdad estamos muy contentos por lo que significa este nuevo paso a paso. Ya el programa Paso a Paso cumple este mes un año de funcionamiento, ha ido teniendo sus mejoras y ahora tiene un cambio que es muy esperanzador. Esperanzador para las familias que pueden retornar sus hijos a clases, que pueden hacerlo de lunes a viernes, la fase del segundo paso en que estamos en la región metropolitana. Esperanzador para el comercio, los restaurantes, que van a poder abrir, los gimnasios, que van a poder recibir a las personas que tienen su pase de movilidad en los espacios interiores. Y recordar, tal como decía muy bien el ministro, ¿cierto?, que aquí hay un reconocimiento al esfuerzo de tantos miles y millones de chilenos que han ido a vacunarse, de manera de también poder motivar a que el resto lo haga. Se ha hablado del toque de queda. En nuestra región, si bien el 80% ya está vacunado con la primera dosis, solo el 68% está vacunado con la segunda dosis. Por lo tanto, nos quedan por lo menos 3 semanas para que se cumpla el tiempo de llegar al 80% de personas vacunadas, ¿cierto?, con la segunda dosis y podamos entonces así aspirar a que el toque de queda se pueda trasladar hasta las 12 de la noche y no hasta las 10 de la noche como estamos ahora. Y tal como se dijo, esta mayor libertad implica, necesita mayor responsabilidad y en eso pedir a todos los vecinos de la región que nos ayuden a fiscalizar. No es posible tener un carabinero en cada esquina, un PDI en cada plaza, un militar en cada cuadra. Eso no es posible en ninguna parte del mundo y por lo tanto la autofiscalización entre los amigos, en la oficina, en el trabajo, en la familia es fundamental. Ayúdennos a poder fiscalizar para seguir avanzando en este plan del paso a paso. Gracias. Buenas tardes, como ya comentaba el intendente, el ministro y la alcaldesa de Las Condes, el día de ayer conocimos este nuevo plan paso a paso,
que recoge la experiencia de todo este tiempo que llevamos en pandemia, recoge las realidades regionales y entrega valor al compromiso de los millones de chilenos que ya se han vacunado. Y además de eso, también reconoce a todas aquellas personas que son la gran mayoría, que hasta el día de hoy han cumplido todas las normas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria. En ese sentido, vemos con preocupación que a más de un año de la pandemia todavía hay mucha gente que no respeta, gente que hace fiestas clandestinas, gente que no utiliza la mascarilla. Y por eso es fundamental que ahora, más que nunca, siempre tengamos presentes las medidas de autocuidado y, por supuesto, respetar las normativas. Para eso vamos a estar fuertemente fiscalizando. Y además, el día de hoy queremos hacer un llamado especialmente a los jóvenes. Hemos visto que siguen haciendo fiestas clandestinas, que además son reiterativos, es decir, van una, dos veces, etc. Se aglomeran sin necesidad, no cumplen las medidas de autocuidado. Hemos visto, por ejemplo, personas que están yendo a fiestas, como el otro día en la fiesta Quilicura, en un lugar que vimos más de 80 personas. Ellos no han entendido nada en este año de pandemia. Por eso queremos presentarles esta campaña elaborada por la Seremi de Salud, especialmente a los jóvenes. Ella va a fiestas clandestinas, exponiéndose al contagio por no seguir ninguna medida de prevención. Ella no entendió nada. No seas como ella y no vayas a fiestas clandestinas. Además, recuerda, usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca, lava tus manos frecuentemente, mantén el distanciamiento físico, ventila los espacios cerrados y vacúnate. Seremi de Salud, Región Metropolitana. Él comparte todo con sus amigos, sin saber que alguno de ellos podría ser asintomático. Él no entendió nada. No seas como él y no compartas bebidas, alimentos o cigarrillos. Además, recuerda, usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. Lava tus manos frecuentemente. Mantén el distanciamiento físico, ventila los espacios cerrados y vacúnate. Seremi de Salud, Región Metropolitana. Él hace asados con familia y amigos sin importar cuántos de ellos lleguen a la casa. Él no entendió nada. No seas como él y respeta el aforo permitido. Además, recuerda, usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca. Lava tus manos frecuentemente. Mantén el distanciamiento físico, ventila los espacios cerrados y vacúnate. Seremi de Salud, Región Metropolitana. Bueno, y con esa campaña que ha presentado la Seremi de Salud, damos por finalizado y esperamos las preguntas. Ministro, ¿cómo está? Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Quería preguntarle a usted y también a... Pero esperemos un segundito que justo se nos apagó el están audio arreglando el y audio. ahí ya volvió. Ahora sí que sí, vamos. Ahora sí. Sí, ahora me escuchan. La pregunta va para usted, ministro, y también para la Seremi de Salud. Quería consultarles por la información que fue dada a conocer el día de ayer por el sitio web Interferencia, donde se señala, y ahí esta información involucra al ministro de Salud, Enrique París, se señala que el 28 de mayo se habría realizado un cumpleaños en las dependencias de El Minsal con 30 personas reunidas. Eso según lo que indica este sitio web. Según también lo que indica la subsecretaria, quiero decir, estaría informada de esto, pero no hay información clara si es que se cursó o no se cursó un sumario sanitario. Por eso quería preguntarle al ministro si es efectivo que el ministro de Salud, Enrique París, participó de este cumpleaños y también si es que se cursará o no un sumario sanitario. A ver, varias cosas. La primera de ellas es que no es lo mismo un recinto particular, una casa, que un lugar de trabajo. Entonces, cuando yo escuché por la mañana que alguien decía que el aforo es 5, si fuera por eso el Ministerio de Salud no podría funcionar, evidentemente. No tiene ningún sentido esa. Otra cosa distinta es que, lo que ha explicado la subsecretaria,
es que los miembros del equipo de comunicaciones, uno de ellos, de parte del equipo de trabajo, estaba de cumpleaños, pero no es que haya habido ni una fiesta ni ninguna otra cosa, y por tanto alguien dice que eso tiene que investigarse. Si hay una denuncia, por supuesto que tiene que hacerse esa investigación, y al momento entiendo por lo que ha dicho la subsecretaria que eso no ha ocurrido. Si existe la denuncia, entonces evidentemente tiene que, como digo, investigarse. Pero también volvamos a la situación de la normalidad. En un ambiente de trabajo hay que tener todos los resguardos sanitarios y los aforos laborales, sobre todo en un ministerio como el Ministerio de Salud, que es esencial. Es fundamental el mantener esos resguardos, el uso de la mascarilla en espacios cerrados, el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel, etc. Y por lo mismo, el que algunos intenten tratar de politizar esto, o el decir de que cuando hay un miembro que es parte de un grupo de trabajo al cual está de cumpleaños y se le saluda, y eso significa alguna otra falta, yo también lo que les pediría es que tratemos de no basarnos permanentemente en la mala fe, no tratemos de basarnos permanentemente en estas cosas que no guardan relación con la realidad. Porque cuando una persona dice que el aforo en el Ministerio de Salud es de 5, significa que no entendió nada. Significa que obviamente lo que está tratando de hacer es algo distinto a la realidad. Porque un hogar, una residencia en donde se celebre una fiesta clandestina es algo radicalmente distinto a el trabajo que tienen que hacer los funcionarios y funcionarias públicas, los funcionarios y funcionarios del Ministerio de Salud, en donde por supuesto siempre tienen que mantener los resguardos sanitarios para que se evite al máximo posible el que haya propagación del virus. Ministro, pero preguntarle por lo mismo, ¿se abre un sumario igual frente a esta denuncia que habla de una celebración de un cumpleaños con 30 personas en un momento en donde se estaba en cuarentena en la ciudad de Santiago? Primero, no hay una fiesta ni una celebración. Segundo, el hecho de que hayan cuarentena no significa el que no puedan funcionar establecimientos esenciales de funcionarios públicos laborales, como por ejemplo es el Ministerio de Salud. Vuelvo a insistir, no es una residencia particular, es un ministerio donde tienen que trabajar personas de forma esencial guardando todas las medidas sanitarias. Y para que haya ese sumario tiene que haber una denuncia, no solo en un portal, sino que tiene que haber una denuncia formal, y una vez que esa ocurra, evidentemente tiene que investigarse toda para saber si que exactamente cuántas personas habían, si que se guardaron los debidos resguardos sanitarios. Bueno, muy buenas tardes. Para una pregunta para la Seremi de Salud. Bueno, queremos consultarle, Seremi, en primer lugar, por la confirmación de estos 10 nuevos casos de la variante Delta en el país. ¿En qué condición se encuentran estas personas y los contactos estrechos? Y en segundo lugar, ¿considera que las modificaciones al plan paso a paso llegan en un momento adecuado después de esta confirmación? Respecto a los 10 casos Delta que usted me consulta, el día de ayer el ISP confirmó que son de la cepa Delta posterior a la secuenciación genómica que se realizó. Todas estas personas ingresaron por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde como requisito, sabemos, se exige un PCR negativo. Cumplían todos con este PCR negativo. Por otro lado, los procedimientos que tenemos nosotros en el aeropuerto es testear al 100% de los viajeros que ingresan, independiente de su PCR de ingreso. Estas personas, de acuerdo a este protocolo, fueron testeados las 10 personas. 4 de estos casos dieron positivo a este PCR en el aeropuerto. Mientras ellos esperaban su resultado, estaban en un hotel sanitario y al obtenerse el resultado positivo fueron inmediatamente trasladados a una residencia sanitaria hasta que el ISP hiciera su secuenciación genómica, lo cual el día de ayer resultó ser cepa Delta. Estas 4 personas al día de hoy se encuentran en la residencia y están todos bien de salud. Seremi hizo la investigación epidemiológica también de ellos. Respecto a los casos, a los otros 6 casos, llegó una niña menor de edad sola y de acuerdo a la normativa de ingreso de viajeros, los menores de edad deben hacer el aislamiento en su domicilio. Esto no significa que pueden salir del domicilio, deben hacer el aislamiento en domicilio. Dado esto, la persona fue testeada, fue a hacer el aislamiento a su domicilio, posteriormente el resultado dio positivo y al día de hoy ha sido fiscalizado y controlado el aislamiento de ella en su domicilio. Asimismo, se han ido a testear a todos sus contactos estrechos, ya que se confirmó que su resultado era variante Delta.
Y los otros casos restantes corresponden a 2 grupos familiares que provenían de México y al igual que los otros casos, al ser testeados en el aeropuerto, dieron un resultado positivo que posteriormente el ISP confirmó variante Delta. Las personas que ingresan al país con menores de edad hacen aislamiento en su domicilio. Ellos actualmente se encuentran cumpliendo su aislamiento, estamos fiscalizando permanentemente que se esté cumpliendo y además hemos hecho visitas epidemiológicas a sus domicilios para hacer la investigación de contactos estrechos, testearlos y además verificar su estado de salud. Las 10 personas se encuentran en buenas condiciones de salud. Olvidé su segunda pregunta. Con respecto al caso de la denuncia, recalco aquello porque una denuncia de la que hace alusión este medio de celebración o fiesta de cumpleaños en la que estuvo participando el ministro de Salud. ¿Esa denuncia la tienen ustedes, la conocen y frente a denuncia hay un sumario en desarrollo? Tal cual como comentó el ministro Belolio, nosotros como Seremi de Salud no hemos recibido ninguna denuncia, por lo tanto no podemos iniciar ningún sumario sanitario. Y me acordé de la pregunta número 2, respecto a las medidas del plan paso a paso. En este momento, este plan, con más de un año de pandemia, recoge la experiencia. Siempre hemos sabido que esto es algo dinámico. Y tenemos que sumarle además, como ya mencionaba también el ministro Belolio, que al día de hoy en nuestro país ya tenemos más del 80% de la población con su primera dosis. Específicamente, la región metropolitana al día de hoy demuestra una baja del 53% en los casos activos. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a ir conciliando nuestra vida con el coronavirus, que sabemos que no debemos relajar las medidas de autocuidado, sino convivir en nuestras actividades diarias con el autocuidado y, por supuesto, seguir con este ritmo de vacunación. Seremi, buenas tardes. Volver al tema de estos casos Delta, estos 10 casos. ¿Se sabe si estas personas estaban vacunadas, contaban con las respectivas dosis y también si se ha podido establecer los contactos estrechos? ¿Cuántos podrían ser? Estas personas, ninguno contaba con su vacuna, ni con primera ni segunda dosis. Los contactos estrechos en los casos que son familia corresponde a los núcleos familiares que ya han sido todos investigados y ya fueron testeados para también hacer secuenciación genómica en caso de ser casos positivos. Respecto al caso sospechoso en el Hospital Lucio Córdoba, ¿qué se ha sabido de esa mujer de nacionalidad peruana que ingresó al país por vía terrestre? ¿Cómo se hizo este ingreso? ¿Fue regular? ¿Ella es residente en Chile? ¿Se ha confirmado que efectivamente tiene la variante Delta? En la región metropolitana no tenemos fronteras terrestres, por lo tanto desconozco del ingreso de esta persona. ¿Ella salió positivo con Delta finalmente en el Lucio Córdoba? No, no se ha confirmado. Ministro, también muchas gracias. Gracias. Sería una pregunta de tipo político para el ministro. Para el ministro. Gracias, ministro Belolio. Sí, particularmente respecto cuál es la visión del gobierno en torno al pronunciamiento que tuvo ayer los constitucionales, en torno a este comunicado respecto de los presos políticos, denominados presos políticos de estallido. ¿Qué mal le hace al país y cuáles son los alcances y particularmente lo que se va a votar posteriormente en el Congreso? Contesto inmediatamente eso, solo quería agregar algo que se me olvidó decir al inicio y tiene que ver con el plan paso a paso. Hay ciertas actividades que han estado muy restringidas y que han sido severamente dañadas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, las que tienen que ver con el deporte y los gimnasios. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con el turismo. Y para que ellas puedan significar hoy día una mayor reactivación y puedan generar los empleos que comúnmente hacen, necesitamos que todos nos cuidemos. Y por eso que también quiero agradecer al equipo de fiscalizadores que está hoy día aquí junto a nosotros de la Municipalidad de Las Condes, porque ellos hacen una labor que al mismo tiempo de fiscalización es una labor educativa, es una labor en donde se entrega la información de la comunicación de riesgo para que las personas adhieran a estas distintas instrucciones por parte de la autoridad sanitaria. Y contestando la pregunta que usted me hacía, nosotros como gobierno hemos tenido siempre una línea muy clara. En Chile no existen presos políticos. Y no los existen porque Chile es una democracia. Donde sí existen presos políticos es en Cuba, es en Venezuela, es en Nicaragua, donde hay dictaduras asesinas que, por supuesto, no creen en la libertad, no creen en la democracia, violan sistemáticamente los derechos humanos y meten preso a las personas por conciencia. En Chile, que es una democracia, las personas que están presas lo están por acciones graves.
y es la Fiscalía la que investiga y son los tribunales los que finalmente sancionan. ¿O alguien podría decir acaso que intentar asesinar a 2 carabineras tirando una bomba Molotov no es un caso grave? ¿Alguien podría decir que incendiar el Transantiago, quemar los centros de las ciudades, saquear las pymes, es algo que no merece que sea investigado siquiera? ¿Que no merece que luego sea sancionado? Eso es lo que están apuntando algunos cuando dicen de que hay que hacer una amnistía, es decir, ni siquiera investigar ese delito. Y otros dicen que tiene que haber un indulto, es decir, que el intento de asesinar una persona porque se hizo en un contexto, una manifestación, no tiene que ser punible. Lamentablemente escuchamos ayer a algunos constituyentes diciendo que la violencia era necesaria. Mismos constituyentes que hace un tiempo atrás en campaña decían que no. Pero hoy día dicen que la violencia era necesaria. Y hay algunos aspectos centrales de la democracia. El primero básico es la renuncia a la violencia como método de acción política. Esa no es democracia, es lo contrario, es la antítesis de la democracia. Y que algunos pretendan decir que delitos gravísimos queden impunes simplemente no guarda relación tampoco con la democracia. Porque en Chile, como hay una democracia, de nuevo, son los tribunales de justicia. Y lo que están insistiendo algunas personas es que no creen en la independencia de los tribunales de justicia. No creen en la independencia de los propios fiscales que tienen que hacer las investigaciones. Y eso también es parte de la esencia de una república. Además, la declaración que se hace el día de ayer es una que tiene errores factuales gravísimos. Entre otros, por ejemplo, que no existen presos políticos en nuestro país, y así ha sido además ratificado no solamente por la Corte, no solamente por otros organismos extranjeros. Cosa distinta. Son hechos de abusos y eventuales violaciones de derechos humanos que tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas con el máximo rigor de la ley, porque nunca pueden justificarse las violaciones de los derechos humanos. Ni en el pasado en la dictadura en nuestro país, ni en el presente en las dictaduras que hay en Latinoamérica, ni en el futuro. Los derechos humanos no son una cuestión de pasado, son una cuestión de presente. Y en esto pediría que no haya ningún doble estándar, sino que haya un mismo criterio. Y ese criterio es que nunca, jamás se pueden justificar las violaciones a los derechos humanos y en caso de que ocurran, tienen que ser investigadas por la Fiscalía y sancionadas por los tribunales de justicia para que no queden en la impunidad. Pero al mismo tiempo, tampoco pueden quedar en la impunidad los intentos de asesinato de personas, los intentos de tirar bombas molotov que arriesgan la vida de otros, el saquear y quemar los locales comerciales, saquear y quemar el inmobiliario público y el transporte público y decir que en verdad eso es necesario y en verdad que eso no importa. No, en una democracia sí importa. Ministro, buenas tardes. Respecto a eso mismo, piden también indultar a los llamados presos políticos mapuche desde el 2001 a la fecha en las regiones del Biobío y la Araucanía. ¿Cuál es la postura del gobierno al respecto? Y una duda que quedó sobre los 10 casos Delta. ¿Bajo qué argumento viajan estas personas? Porque la Seremi mencionó que había 2 familias también. ¿Cuáles eran estos argumentos? Y por último, respecto a los cambios en el plan paso a paso, específicamente en la sanción respecto al pase de movilidad. ¿En qué caso se restringiría, por ejemplo, o se suspendería el pase de movilidad? Muchas gracias. Son 3 preguntas. Con respecto a la primera, es exactamente lo mismo. No existen presos políticos en nuestro país. Existen personas que están presas por razones graves que la Fiscalía investigó y que sancionaron finalmente los tribunales. ¿O alguien quiere decir que acaso el hecho de quemar vivo a 2 ancianos en su hogar y que una persona esté preso por aquello no es un hecho punible? ¿Acaso también es algo necesario, como dijo ese constituyente el día de ayer? ¿Asesinar a 2 ancianos en su casa, quemados vivos? ¿Intentar asesinar a 2 carabineras también es un hecho necesario? Yo creo que aquí hay un punto que es fundamental. Aquellos que creen en la violencia, que creen en el asesinar personas porque piensan distinta y la revisten de una lógica ideológica, no creen en la democracia. Nosotros sí creemos en la democracia y en la república y por tanto creemos en que es la Fiscalía y los tribunales los que tienen que sancionar al respecto. Con respecto a la segunda pregunta, no conozco el detalle de cuándo las personas iniciaron su viaje, por tanto no sé si es que solicitaron qué tipo de permiso. Y eso es algo que obviamente tiene que investigarse a posteriori. Y no sé si la Seremi puede contestarlo después. Gracias. Y con respecto a lo tercero, que si me la recuerda, porque
respecto al pase de movilidad, ¿en qué casos se podría suspender su uso? Por ejemplo, no sé, en una fiesta clandestina versus una persona que está sin mascarilla en la calle. El pase de movilidad se entrega hoy día a todas aquellas personas que han terminado su proceso de vacunación. Es decir, aquellos que nos pusimos 2 dosis, Sinovac en mi caso, 14 días después tienen su pase de movilidad habilitado de un código QR. ¿Por qué es un código QR? Porque primero es muy fácil de poder leer con cualquier otro teléfono, pero a la vez es dinámico. Quiere decir esto, que si esa persona se contagia, es contacto estrecho o caso sospechoso, entonces no tiene su pase habilitado. Lo que se pregunta es que si es que acaso podría haber una sanción por incumplimiento de, por ejemplo, alguna de las medidas sanitarias, y eso le podría quitar el pase de movilidad. Eso es algo que obviamente se podría estudiar, pero no es parte de lo que hoy día esté en nuestras reglas. El pase de movilidad hoy día es para todas aquellas personas que han finalizado su ciclo de vacunación. En el caso de las 2 dosis es 14 días después de la segunda dosis. En el caso de las monodosis son 14 días después de esa primera dosis. Ministro, Voy a aclarar la consulta de Sofía. Respecto a los permisos para salir del país, esto no es competencia de la Seremi de Salud, pero sabemos que para poder salir del país hay que pedir un permiso en comisaría virtual, que puede ser caso humanitario, de salud o por temas imprescindibles para la marcha del país, lo cual es evaluado y determinado por el Ministerio del Interior. Parece al menos sospechoso que una familia con 3 hijos venía desde México, ¿no? Como le digo, no es competencia de la Seremi de Salud, por lo tanto desconozco cuál fue el motivo del viaje. Bueno, quería consultarle al ministro sobre otro tema con respecto a temas presupuestarios. ¿A qué se debió la decisión de rebajar los presupuestos de los gobernadores regionales a pocos días de que asuman sus nuevos cargos, pero de aumentar el presupuesto para los delegados presidenciales? Esto es una explicación muy sencilla. Hay personas que trabajaban hoy día en las intendencias y hoy día como se divide un grupo de personas que trabaja ahora en las gobernaciones regionales versus las delegaciones presidenciales, hay personas que ahora pasan a depender de la delegación presidencial y por tanto no es que se haya rebajado el presupuesto, sino que, salvo que algunos estén planteando que haya que echar de sus trabajos a personas que llevan mucho tiempo trabajando en las intendencias, lo que se hace es simplemente mover el presupuesto que antes estaba en la intendencia, como se dividen, esas mismas personas pasan ahora a funcionar con los delegados presidenciales. Y solamente agregar en eso, el que para nosotros como gobierno el hecho de que asuman nuevos gobernadores regionales es un avance importante, es un avance en la descentralización, es un avance en tomar decisiones a nivel regional que nos parece que es adecuado para nuestro país. Así que nosotros celebramos el que haya existido esa elección y que estén prontos a asumir en sus cargos y esperamos poder trabajar en coordinación con ellos. Muchas gracias y muy buenas tardes.